había sido dedicado al faraón Ramsés II con estas palabras: igual de larga que la existencia del cielo será la de tu monumento, y tu nombre perdurará tanto como el cielo. Durante los 30 siglos que los faraones gobernaron Egipto, los habitantes del Nilo construyeron los monumentos más gloriosos que el mundo haya visto jamás. Entre ellos, el lugar más extenso de adoración del mundo antiguo. Estos milagros de piedra eran tributos a dioses y reyes. Creían que el hombre, como el sol, podía morir y resucitar. Construyeron laboriosas tumbas para proteger el alma del cuerpo y de la casa para la eternidad. Crearon guías del infierno, libros de los muertos para asegurar la inmortalidad. En los monumentos perdurará el testimonio de su fe. Estas inscripciones están en clave, pero las hemos resuelto para conocer los secretos del antiguo Egipto. Ahora nos encontramos en el templo de la reina Hatshepsut. Desde los días de Herodotus, Antonio y Cleopatra, miles de viajes han sido organizados para ver estas maravillas. Ahora iremos a la galería del Valle Verde para la visita de Amun-Re a la diosa Hathor. Pero hoy, después de sobrevivir 50 siglos, estas estructuras imperecederas están en peligro. Su destino puede ser decidido en nuestros días. Los científicos vienen desde todas las partes del mundo para salvar los valiosísimos monumentos y descifrar el significado de los mensajes antes de que desaparezcan para siempre. Esta es la historia de la tierra de Egipto y de la búsqueda de su eternidad. Egipto, en busca de la eternidad. El Nilo. Fluye a lo largo de las interminables tierras desérticas de Egipto. Sus preciosas aguas dieron nacimiento y sustento a una de las civilizaciones más grandes que jamás haya visto nuestro planeta. Un antiguo himno decía: te saludo a ti, oh Nilo, manantial de la tierra, ven a alimentar a Egipto, proveedor de alimentos, hacedor de la munificencia que crea todo lo bueno. La inundación anual dejaba ricos depósitos de sedimentos, donde los agricultores se asentaron y los utilizaron. Sustentada por las abundantes aguas, la tierra y las cosechas prosperaban. Incluso el lodo de los campos del Nilo suministraba material a la gente para todo tipo de cosas, desde cacharros de arcilla hasta ladrillos con los que construían sus hogares. El Nilo era la avenida de Egipto. Los barcos navegaban hacia el norte empujados por las corrientes y hacia el sur por los vientos imperantes. Para predecir el momento de la inundación del río, los antiguos desarrollaron el calendario que ha evolucionado hasta el nuestro. A lo largo del amplio oasis del Valle del Nilo,
se estableció un tipo de vida que todavía hoy perdura y prácticamente no ha cambiado desde los tiempos más remotos. En la temporada de la inundación anual del Nilo, cuando los agricultores no podían trabajar en los campos, construían las pirámides, tumbas de sus faraones. Todo esto permanece dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, quedando a un paso del cielo. Para todos los egipcios, su religión prometía la vida eterna. El monumento más grande jamás construido, la Gran Pirámide, tiene más de 2 millones de bloques de piedra caliza. Cada una pesa más de 2 toneladas. 100.000 hombres trabajaron durante 20 años sin ruedas, caballos o instrumentos de hierro con que realizarla, para que su faraón pudiera unirse al sol y vivir eternamente. Esta dedicación a sus dioses y reyes perduró 3.000 años durante la época de los faraones de Egipto. Desde el principio, el Nilo era el alma de la tierra. Los lotos que crecían en las orillas del río simbolizan a los habitantes del Alto Egipto. Los papiros, reluciendo en los pantanos del delta, eran el símbolo del Bajo Egipto. Inmortalizado en esta tabla de pizarra, un rey llamado Narmer lleva la gran corona redonda del Alto Egipto a un lado y la corona espiral del Bajo Egipto al otro. Conmemora la unificación de las dos tierras para crear la nación de Egipto en el año 3100 a.C. Desde ese momento, el rey egipcio llevaría las 2 coronas como gobernador de los 2 reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Las 2 tierras han permanecido unidas desde los tiempos de Narmer hasta hoy. Aislados de los vecinos, protegidos por las montañas, el desierto y el mar, el Valle del Nilo era un lugar ideal para comenzar una nueva civilización. Rastros de esos comienzos se pueden encontrar en la ciudad de Nequén. El lugar, que todavía hoy está habitado, nos muestra la evidencia de su pasado de 6.000 años. Desde 1967, el doctor Walter Fairservice, de la Universidad de Vassar, y el Museo de Historia Natural Americano han estado excavando aquí, continuando la búsqueda de las raíces de la civilización. Solo tenemos que hacer copias de esto. Tenemos una base de donde partir, ¿de acuerdo? Fue aquí hace solo 90 años donde se descubrió la tabla de Narmer. Fue aquí, hace 50 siglos, donde el rey Narmer estableció la capital de la nueva nación unificada. Aquí vemos las paredes de un complejo principesco que perteneció al rey que vivió aquí hace 5.000 años, justo al principio de la unificación de Egipto. Fue un gran rey, un poderoso monarca, y sabemos por las dimensiones de las habitaciones y por la manera en que los objetos están dispuestos que era un hombre muy rico. Sabemos que tenía silos repletos de grano. Sabemos que quizás tenía grandes cantidades de cobre y otras cosas parecidas. A pesar de ello, por algún extraño motivo, el monarca abandonó el lugar. Y esa es una de las razones por las que estamos explorando esta zona, para averiguar el motivo. ¿Por qué al comienzo de la historia de Egipto se abandona este lugar? Quizás el secreto siga enterrado entre los ladrillos de las paredes. Escudriñando entre los escombros, el equipo de Fairservice continúa uniendo las piezas de la historia del lugar.
Cada objeto es dibujado por Jan, la mujer del doctor Ferservis, y luego catalogado para su publicación y estudio de otros arqueólogos. Se han encontrado objetos de la época del primer faraón, de los comienzos de la historia de Egipto. Muchos peligros amenazan la prehistoria y la historia egipcia, pero ninguno es tan fuerte como la creencia en la inmortalidad. Equipados con los objetos necesarios para la vida eterna, estos cuerpos fueron enterrados antes de que el primer faraón construyera aquí su hogar. Justo aquí, si pudiera sacar esto un poco más, encontraron horquillas de pelo en el cráneo hechas de una especie de pluma o marfil, imagino. Tal vez marfil. Sí. Pon ahí la parte trasera. Si lo limpias lo suficiente, verás que todavía queda algo de pelo en el cráneo. Es muy frágil. En esta capital, la religión, la tradición y el poder político estaban unidos, instituciones que han permanecido donde crecería la civilización más antigua. Dos mil años después, la capital religiosa de Egipto fue Tebas, una de las más ricas y poderosas ciudades de la tierra. Su corazón era el templo de Amón y Karnak, el lugar de veneración más grande del mundo antiguo. Mientras una dinastía sucedía a otra, el gran complejo creció y se embelleció con la llegada de los sucesivos faraones. Tutankamón, cuya fabulosa tumba y tesoros deslumbraron al mundo. Una faraona, Hatshepsut, conocida como la primera gran mujer de la historia. El hereje Akenatón, el primer creyente en un solo dios. Y Ramsés II, el mayor constructor de todos los tiempos. Llamado Ramsés el Grande, gobernó durante el apogeo del poder y prosperidad de Egipto. Este rey guerrero gobernó Egipto durante 67 años, trajo la paz al imperio. Fue padre de casi 200 hijos y dejó su huella en más de la mitad de los monumentos de Egipto. Ramsés tenía solo 20 años cuando su padre Seti I murió en 1290 a.C. Seti ordenó construir su templo mortuorio en Abidos. Uno de los primeros actos de Ramsés como faraón fue viajar para terminarlo. Para todos los egipcios, esta era la ciudad más sagrada de la tierra. En estos relieves aparecen Abidos y el gran faraón muerto. 3000 años después, surgió una mujer llamada Seti. Celebra sus 77 cumpleaños con un grupo de compañeros egiptólogos. Gracias a todos. Realmente habéis hecho de este día una fecha muy feliz. Di unas palabras. ¿Unas palabras? Oh, qué agradable. Estoy emocionada. Me temo que es una reproducción hecha en serie. No te preocupes, no importa. Mi corazón, mi madre. Mi corazón, mi madre. Mi corazón por el cual soy un ser, no se levante y atestigue contra él en el juicio. Creo que es así el texto. Sí, ese. Muchas gracias. A Seti en sus 77 cumpleaños. Y que cumplan los 110. Gracias. Bebamos por nuestro querido y viejo amigo Ramsés II. Su verdadero nombre es Dorothy Eddy y nació en Inglaterra. Dice que algo la trajo hasta aquí desde que era una niña. Vino hace 50 años. Se casó con un egipcio y tuvo un hijo al que llamó Seti. A partir de entonces se la conoce por Seti, que significa madre de Seti. Ha dedicado los últimos 30 años de su vida a estudiar el templo de Seti I y ha llegado a ser una experta tanto en él como en Ramsés II. Ramsés dice que vino a Abidos solo,
el primer año de su reinado, después de la muerte de su padre, y se encontró con que la decoración de este templo estaba incompleta. En la inscripción dice: ordené que el trabajo de mi padre se terminara, y todos los trabajos que mi padre había empezado estaban incompletos. He hecho que los terminen. Después sigue como si estuviera hablando con el alma de su padre y dice que todo lo que Seti quería hacer y no lo pudo terminar antes de morir, todos los planes y ambiciones los terminaría Ramsés. Decía: todo el tiempo que gobierne será como si tú estuvieras en el trono. Era una buena persona y un buen hijo. Cuando Om-Seti llegó al departamento de antigüedades egipcias, el templo estaba en ruinas. La reconstrucción se convirtió en su pasión. Me pusieron enfrente de un montón de fragmentos de rocas con inscripciones. Había más de 2000. Algunas eran muy pequeñas, otras muy grandes. Mi trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando fuera posible, unirlas. El templo está lleno de obras de arte que parecen tan frescas hoy como el día que se pintaron, hace 3000 años. Las paredes cuentan la primera historia de resurrección. Osiris, un gobernador mítico, fue asesinado, descuartizado por su hermano. Su mujer, la diosa Isis, encontró los miembros de su cuerpo esparcidos, los unió y Osiris resucitó. Su hijo, el dios de cabeza de halcón Horus, creció entre los hombres para vengar a su padre. Anubis, el dios del embalsamamiento con cabeza de chacal, fue enviado por el dios del sol para ayudar a Osiris a conseguir la vida eterna. Los egipcios creen eso porque Osiris murió y resucitó, de modo que ellos también pueden alcanzar la inmortalidad venerando a Osiris. Seti asegura un lugar en la vida eterna. Ofreciendo incienso, el faraón veneraba al dios del sol, Amun-Re. Igual que cuando Seti ofrecía pan, patos, higos y frutos a Isis, Om-Seti mantiene la antigua creencia. Oh, sí, todos los años en la gran fiesta y también en el cumpleaños de los dioses Osiris e Isis, vengo aquí con presentes de pan, vino e incienso. Me encanta venir aquí. Es el lugar en el que realmente me siento en casa. Tres días después de terminar la filmación de este documental, Om-Seti murió. Fue enterrada en Abidos, la ciudad egipcia de la resurrección. En los tiempos de Ramsés, la más poderosa deidad de los vivos era el dios Amun-Re. Era el patrón de la ciudad de Tebas, localizada en el Nilo entre la primera capital, Nequén, y Abidos. En la parte este había dos templos dedicados al dios del sol, el de Karnak y el de Luxor. En la parte oeste había un grupo de tumbas donde se enterraba a la realeza, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. El poeta griego Homero inmortalizó Tebas como la ciudad de las 100 puertas, donde 400 héroes con sus caballos y carros pasaron a través de cada una de estas grandes puertas. Durante el reinado de Ramsés, Teba estaba en todo su esplendor.
ordenó construir preciosas adiciones a las gigantescas estatuas obeliscos y a las salas del templo de Luxor dedicadas a la gloria de Amún-Re. Hoy los coches y carruajes viajan por esas calles con una nueva generación de creyentes. Pero después de resistir 3000 años, estos monumentos desaparecerán en nuestros días debido al aumento de la agricultura, la industrialización, las condiciones cambiantes del tiempo y, en parte, a la presa de Asuán. Y tal vez a los turistas. En 1924, en respuesta a la crisis imperante, el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago estableció en Egipto cuarteles generales permanentes. La llamada Casa de Chicago fue fundada por el doctor James Henry Bristead, padre de la egiptología americana, quien hizo un registro de todos los monumentos deteriorados del antiguo Egipto. Hoy, la Casa de Chicago está bajo la dirección del doctor Lanny Bell. Los estudiantes de la Casa de Chicago han llevado a cabo una importante labor llamada estudio epigráfico. Durante los últimos 50 años, el Instituto Oriental ha publicado una serie de volúmenes que contienen los resultados del estudio. Utilizando una combinación ingeniosa de fotografía y de dibujos, los egiptólogos de la Casa de Chicago han elaborado unos dibujos perfectos de las superficies de los monumentos tallados y pintados, el único recuerdo que perdurará cuando los jeroglíficos y los adornos hayan desaparecido de los templos para siempre. Cuando un faraón sucedía a otro, era una práctica común hacer reformas, pero valorando el trabajo de sus predecesores. Interpretando los sucesivos adornos, el equipo de la Casa de Chicago está descodificando la historia del templo de Luxor. Cuando decayó la gloria de los faraones egipcios, la gente comenzó a construir casas dentro de los templos. Los escombros quedaron enterrados durante 2000 años. Cuando comenzaron las excavaciones hace 100 años, las paredes de piedra salieron repentinamente a la luz. Desde entonces, la sal que sale de la piedra, junto con la humedad del aire, forma cristales que se deshacen, llevándose las imágenes con ellos. La sal de las paredes hace que nuestro trabajo sea urgente. Se están solucionando los problemas, así que en un periodo de 200 años el templo quedará a salvo. Pero todas las superficies decoradas se habrán desprendido. Cuando esto ocurra, queremos que se haga un recuento lo más exacto posible de los adornos, de modo que los estudiantes puedan consultar nuestros dibujos y estar seguros de que su exactitud es tal que cualquier duda sobre la decoración pueda ser resuelta en nuestros volúmenes. Cuando se dejó de venerar a los dioses, gran parte del templo fue deteriorado. Rompieron grandes bloques en pequeñas piezas para utilizarlos como material de construcción. Miles de ellos se han ido coleccionando durante 30 años. La Casa de Chicago lleva a cabo una sistemática búsqueda de los fragmentos para reconstruir una sección llamada la columnata perdida. Cuando encuentra un fragmento que pueda encajar, el artista Ray Johnson hace anotaciones y el bloque es fotografiado. El artista dibuja.
Luego resalta con tinta los contornos de la fotografía, haciendo correcciones y reponiendo lo que el tiempo haya borrado. Para conseguir una mayor exactitud, dos egiptólogos se acercan con la fotografía hasta el bloque para corregirla. Creo que los dos estamos de acuerdo en que aquí, probablemente, había la figura de una codorniz, aunque los extremos estén rotos. Esta es la piel del zorro, y se puede ver casi en su totalidad. Parece deliberado, como si se hubiera hecho con un cincel romo. Es curioso que no hicieran aquí lo mismo con el ganso. Lo veo muy claro, sí. Se puede representar como dos líneas. Sí, tienes razón. Seguramente unieron las dos líneas y pintaron el yeso. Luego el artista encaja la fotografía con su representación de la pared. Solo las zonas de las líneas en tinta han sido encontradas. De los fragmentos recuperados es a veces posible reconstruir todo el diseño creado por el artista hace 3000 años. Ayúdame. En esas emocionantes y raras ocasiones en que se encuentra un fragmento que encaje en la pared, este se repone. Un poco más a la izquierda, un poco más. ¿Hacia mí? Sí. Así, pieza a pieza, se reconstruye el antiguo templo de Amón-Ra. Las investigaciones de la Casa de Chicago han revelado que la columnata del templo de Luxor es el mayor monumento en pie de Tutankamón. Para evaluar totalmente su historia arquitectónica, se deben fotografiar las inscripciones de la parte superior de la estructura. Han sido instaladas escaleras que alcanzan los 5 pisos de altura. Esta es la primera vez en 50 años que alguien ha intentado su ascenso. En las columnas de 20 metros de altura, el doctor Bell estudia las técnicas utilizadas por los antiguos artesanos. Aquí insertaron bloques de madera para estabilizar la estructura mientras la iban construyendo. Un techo cubría la columnata, pero se cayó o ha sido retirado en algún momento anterior al año 1600 después de Cristo. Fueron encontrados fragmentos del techo en el suelo del templo y se identificaron como tales. Para apreciar el pasado del templo, el doctor Bell creyó inevitable conocer su futuro. Paradójicamente, las vibraciones causadas por los turistas que lo visitan cada año, incluso el dióxido de carbono que exhalan, están erosionando los insustituibles tesoros que vienen a admirar. Los estudios de la Casa de Chicago han revelado que 100 años después de que Tutankamón construyera esta estructura, Ramsés II borró sistemáticamente los nombres de sus antecesores, poniendo en su lugar el suyo propio, asumiendo ingenuamente que podía engañar a los dioses y robarles el prestigio a los constructores de las columnas. Pero Ramsés también añadió algo a la magnificencia del templo de Luxor. Gran entrada, el horizonte por donde el dios del sol se oculta. Para nuestro consuelo podemos reconstruir el deslumbrante festival anual, la fiesta de Opet. Con el Nilo en plena inundación, la estatua dorada del dios Amún-Re
ha sido traída a Luxor desde Karnak en su barco sepulcro. Dentro del santuario central del templo, Ramsés ofrece incienso, flores y alimentos al dios con el velo de lino. Una vez concluidos los sacrificios y las ceremonias, los sacerdotes encabezan la procesión fuera del templo, purificando previamente el camino. Miles de ciudadanos llenan las orillas del río para ver a músicos, bailarinas, soldados y sacerdotisas acompañando la procesión a lo largo del Nilo. El sepulcro del dios es colocado en el lugar sagrado. Y en una gran ceremonia, sacerdotes, dios y faraón son conducidos de vuelta al templo de Karnak. La reina favorita de Ramsés, Nefertiti, y las princesas reales reciben la procesión. Cuando concluye el mes de veneración y diversión, la pareja real entra en el gran templo de Amón en Karnak. Dentro de los recintos sagrados del templo, el sepulcro con la estatua dorada del dios se esconde a la vista del público hasta el año siguiente. Simbólicamente reafirmado y renacido, el rey divino Ramsés avanza hacia la parte más interna del templo, donde a ningún mortal se le permite la entrada. Su padre Seti I empezó este magnífico vestíbulo y fue completado por Ramsés. Se construyó un inmenso bosque de piedra de 134 pilares, algunos de 20 metros de altura. Los techos y las columnas están ornamentados con imágenes de Ramsés y vestimentas mágicas que rodean el nombre del rey para protegerlo del diablo. En los jeroglíficos de su nombre se encuentra el mensaje: es el dios del sol quien lo enterró. Desde el dios del sol, los faraones heredaron el derecho a gobernar, su divinidad, su legitimidad y su corona. Así que construyeron esta gran ciudad del dios. 100 faraones la engrandecieron y embellecieron durante un período de 2000 años. Una creación que no cesó hasta la era cristiana, que ha sido conocida a medida que los arqueólogos modernos restauran este testimonio eterno de fe. A través del Nilo aparece la tierra de la muerte. Aquí, como imitación mística del sol poniente, los cuerpos de los fallecidos descansaban para que algún día pudieran nacer otra vez, como el sol lo hacía cada día. En el corazón de la montaña, la necrópolis de Tebas es un vasto laberinto de tumbas. Aquí los arquitectos de Ramsés construyeron su espléndido templo mortuorio, el Ramseum. En la antesala yacen fragmentos de su estatua colosal, 1000 toneladas de granito, que una vez tuvo 16 metros de altura. Eso inspiró el soneto de Shelley, Ozymandia, en el cual llamó al faraón rey de reyes. Cuando Ramsés murió, en el 1224 a.C., el Ramseum era magnífico. Aquí la magia de su nombre y su reputación lo conservarían vivo para siempre. Esto era solo una parada para ver al rey muerto y su procesión funeraria, el lugar sagrado donde se llevarían a cabo las ofrendas. Aunque los dolientes lloraban, sabían que si eran merecedores podrían vivir para siempre. Así que llevaron consigo todo aquello que el muerto pudiera necesitar en su viaje a la eternidad. Para un rey,
Habría barcos en los cuales podría navegar eternamente por el Nilo. Y un trono desde el cual podría continuar reinando. Incluso se proveían de las figuras mágicas para realizar sus mandatos en la nueva vida. En su tumba hay dibujos que representan a los habitantes del Nilo en un futuro agradable en la extensión de sus vidas terrenas. Un lugar donde podían disfrutar cazando patos, donde las ricas cosechas los alimentarían. Los fallecidos llevaban consigo el libro de los muertos. Este enseñaba al viajante cómo evitar a los dioses y a los demonios que les tentaran a abandonar su camino. Su cuerpo pintado con estrellas. Una diosa del cielo se extiende hasta el dios yaciente que representa la tierra. Entre ellos, una forma alada del dios del sol navega hacia el mundo interior, el infierno. La divina escriba con cabeza de ibis, Tot, escribe mientras las hazañas de los fallecidos se pesan en la balanza de la justicia. Dirigido a los dioses, el viajante declarará su inocencia. Soy puro de boca y de manos, sin pecado, sin culpa, sin maldad. A aquellos que se les juzgaba sin pecado, podían reunirse con Osiris para morar en la tierra feliz del sol poniente. Pero lo más importante, tiene que quedar un cuerpo donde el alma pueda retornar. Anubis, el dios del embalsamamiento, prepara el cuerpo para la vida venidera. La momia de Ramsés habrá llegado a su tumba después de que un sacerdote diga sobre esta: volverás a vivir para siempre. La tumba de Ramsés II. En un estado de peligroso deterioro, su acceso está prohibido a casi todo el mundo. Pero un equipo encabezado por el doctor Ken Weeks de la Universidad de California en Berkeley ha confeccionado un plano. En la dinastía siguiente a Ramsés, las tumbas reales fueron sistemáticamente saqueadas. Como último recurso, los sacerdotes reunieron todas las momias reales y las escondieron. En 1871, un ladrón de tumbas encontró a Ramsés II, donde había permanecido en reposo durante 3000 años. Reclamada por el gobierno egipcio, la momia de Ramsés reposa hoy en el Museo del Cairo, lejos del Valle de los Reyes. Este es el Valle Occidental. Es parte de la antigua ciudad de Tebas. Tiene aproximadamente 15 kilómetros cuadrados con algunos de los monumentos arqueológicos más importantes del mundo. El Valle de las Reinas, el Valle de los Reyes, la tumba de Tutankamón, todos se encuentran aquí. Pero a pesar del paso de varios siglos de interés en este lugar, todavía no existe un mapa arqueológico detallado de todo lo que contiene. Este es el propósito del proyecto de Berkeley, hacer un mapa tan detallado como la tecnología moderna permita. Es un proyecto importante. Nos va a permitir estudiar la historia de la necrópolis, pero sobre todo nos va a ayudar a preservarlo y a protegerlo. Las técnicas de estudio se utilizan para medir los rasgos topográficos. En su cuartel general, en un pueblo cerca de la necrópolis, el equipo revisa sus hallazgos. Está bien. ¿Puedes ver los cudos que hay sobre el templo en Deir el Medina? Se utilizan fotografías aéreas para trazar el plano de la tumba para el día siguiente en el Valle de las Reinas. Justo encima del templo. Sí, justo ahí. Muy bien. Ese es el lugar que ocuparemos mañana por la mañana.
Cuando se combinen las medidas de superficie con los planos de las tumbas, crearán nuevos y revolucionarios mapas de 3 dimensiones. Esto hará más fácil encontrar las correlaciones entre la geografía y la situación de las tumbas conocidas y tal vez permita a los científicos encontrar tumbas aún no descubiertas. Vamos a dejar todo aquí, Dave, y luego podemos mandarlo abajo. ¿Por qué no bajáis tú y Jenny? Empezaremos a pasaros el material. Dave, ¿por qué no eliges lo que tenemos que bajar y dejamos el resto aquí arriba? Este pasadizo es peligroso. Anda con mucho cuidado. Nos hará falta más luz. Sí, cuidado con el escalón. Yo tengo la linterna. Bien. Se utilizan las técnicas tradicionales de estudio para obtener las dimensiones de cada cámara. Todos los detalles arqueológicos serán dibujados y grabados. Bien, Jennifer, puedo ver el lugar sin tu objetivo. Mantén la luz encendida. Así. Creo que esto es todo, Katy. Era costumbre colocar las tumbas de los hijos de los reyes en el Valle de las Reinas. Esta es la tumba de un joven príncipe, hijo de Ramsés III. Aquí el faraón mismo ofrece incienso a los dioses en nombre del niño. En estas escenas, el faraón lleva a su hijo de 9 años en presencia de las divinidades del mundo inferior, del infierno. Llevando la pluma de la verdad, el niño obedientemente sigue a su padre. Se cree que los escultores y los artistas antiguos encendían el interior de las tumbas y de los templos con reflectores de metal pulido que se utilizaban como espejos. Y estas escenas se grabaron en las mismas condiciones. Esta es la tumba de Nefertiti. Aunque Ramsés tuvo al menos 4 mujeres reales, siempre fue su favorita. Debido a la humedad causada por la amplia irrigación en las cercanías de las plantaciones, los magníficos murales de su tumba están desapareciendo. A menos que los científicos puedan frenar el deterioro, estos pueden ser los últimos días de lo que se imaginó como la eterna vida de Nefertiti entre estas paredes. Esta fue la mujer con la que Ramsés creyó que iría a la eternidad, a quien fueron dedicadas estas palabras. La princesa, rica en gracia divina, dama de la afección, dulce en el amor, señora de las 2 tierras, hija del bello rostro, la más grande en el harén del señor del lugar, todo lo que digas será hecho para ti, todo lo bello armoniza con tu deseo. Tus palabras alegran tu cara, por lo que los hombres anhelarán escuchar tu voz. Este homenaje nos habla de amor y esperanza, una gente y una civilización que se elevaron brillantemente y luego se desvanecieron. Aquí, en el templo de Isis, construido en una isla del Nilo, la religión del antiguo Egipto vivió su último baluarte.
Después del año 332 después de Cristo, los griegos ptolomeos reinaron como la última dinastía de faraones. Aceptaron la religión de Egipto. Construyeron este templo dedicado a la veneración de Isis, símbolo divino de la maternidad, su marido Osiris y su hijo Horus. Su historia es contada una y otra vez en los muros del templo. Pero la historia de otra familia sagrada iba a dominar en todo Egipto. Las imágenes entonces consideradas paganas fueron sustituidas. El cristianismo se convirtió en la religión del Estado y en el siglo VI este templo pasó a ser una iglesia cristiana. El significado de los jeroglíficos sería olvidado y los ritos antiguos prohibidos. Durante 12 siglos, la historia de la civilización antigua de Egipto se iría perdiendo. En el año 640, el Islam barrió el país. Una sucesión de extranjeros reinó hasta el año 1952, cuando la revolución instauró la independencia total de Egipto después de 2000 años. Por primera vez, desde los faraones, Egipto es gobernado por egipcios. Y en el corazón de la nueva capital, El Cairo, una estatua de 3000 años de Ramsés II mira hacia sus distantes descendientes. Con 9 millones de habitantes, El Cairo es la ciudad más grande del continente africano. Afligida por los problemas del siglo XX, gran crecimiento, contaminación, dificultades políticas y económicas, El Cairo, como Egipto mismo, sobrevive entre la resistencia, actitud y vigor de su gente. Al sufrir el crecimiento demográfico y la urgente necesidad de electricidad de la nación, se construyó la presa de Asuán en los años 60. Con 17 veces el material contenido en la Gran Pirámide, la presa constituye un monumento del nuevo nacionalismo y lo que algunos llamarían la religión del siglo XX, la tecnología. Detrás de la presa se inundó Nubia. Gran parte de esta antigua tierra desapareció bajo las aguas crecientes del Nilo. Y en Abu Simbel se construyó un magnífico templo a partir de un monolito de piedra arenisca, el nuevo tipo de construcción, a los pies de la colosal imagen de Ramsés II. Un mundo preocupado supo que el templo se anegaría pronto. ¿Cómo podría ocurrir eso y que el templo de Nefertiti, que estaba a su lado, se salvara? En ese mismo momento, los Estados Unidos y la UNESCO entraron en acción para salvar el Nilo. Eslabón tras eslabón, desarmaron el templo. El trabajo continuó día y noche hasta que los obreros cortaron 530 metros hacia abajo en el acantilado. Preparado para su almacenaje, las piezas formaban un rompecabezas gigante.
conducido fuera del alcance del Nilo, montaron el templo de nuevo. Se aplicó una precisión de relojería para la reconstrucción colosal, una exactitud de casi 1 milímetro. El templo de Ramsés fue diseñado por los antiguos sacerdotes astrónomos para que el sol penetrara dentro para bendecir la imagen del faraón en el aniversario que se celebraba a los 30 años de su reinado. Ahora, los ingenieros han situado el templo para que el sol siga iluminando al faraón en cada aniversario de ese día, hace 3200 años. La estatua dorada del rey situada entre los dioses es alumbrada por el dios del sol que baña la figura con su luz sagrada. ¿Por qué ha venido aquí gente desde los días de la antigua Grecia y Roma? Estos monumentos son expresiones de la búsqueda del significado de la vida misma, junto con su conexión con los dioses. Hay una necesidad de belleza y una esperanza de inmortalidad. Merece la pena conocerlos y salvarlos, porque el pasado nos enseña cosas de nosotros mismos y marca nuestro futuro. Aquí los egipcios y los turistas levantan los ojos hacia Ramsés, le hablan. Le recuerdan como el líder que firmó el primer gran tratado de paz. Dice: al comenzar este día, para traer la paz y la hermandad entre nosotros para siempre, Él está en paz conmigo. Y yo estoy en hermandad y en paz con Él para siempre. En la religión de los antiguos egipcios, hablar de los muertos es hacerlos vivir de nuevo. Para Ramsés, la búsqueda de la eternidad se ha cumplido. Especialmente en las de mayor caudal, es imprescindible soltarse del descendedor antes de llegar a tocar el agua, ya que los remolinos y rebufos que se forman pueden absorbernos hacia el fondo de la poza, y entonces